Si el padre debutó con episodios de mojar la cama mayor a 5 años, el niño va a tener un riesgo de hasta el 40% de tener enuresis. Cuando hacemos referencia a intermitencia, es que puede tener episodios de incontinencia diurnos o nocturnos, pero no está continuamente orinándose, que muchas veces se nos pasa por alto. Tiene estreñimiento, disminuye la capacidad vesical y empezamos a tratar la enuresis sin tratar cuál fue la causa. Cómo orina el paciente, objetivar las micciones, cuál es la frecuencia. Papá que consulta por enuresis es un papá que ya tiene una afectación en su calidad de vida, porque el padre también pues se levanta, hay un cambio en la mecánica de familia. El niño se avergüenza, tiene timidez, se aísla, se frustra. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con una uróloga muy joven que se encuentra haciendo su subespecialización en urología pediátrica en Estados Unidos, en el UH Rainbow en Cleveland, en la Universidad de Case Western. Ella es la doctora Joana Páez, es uróloga de la Universidad del Bosque y hoy vamos a hablar con ella de enuresis. Bienvenida, doctora Páez. Gracias, doctora Celis. Felicitaciones por su fellow. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias por venir, gracias por estar aquí. Y bueno, voy a empezar como con la pregunta más básica, que es lo que hacemos siempre en este podcast, y es empezar como desde lo más básico. ¿Qué es la enuresis? Cuando hablamos de enuresis es importante que sepamos saber diferenciar entre los dos tipos de incontinencia que hay. Hay incontinencias que se consideran permanentes o continuas e incontinencias intermitentes. Y entendiendo esto, sabemos que cuando hablamos de incontinencia intermitente, que se presenta de una manera diurna o nocturna, la enuresis será una incontinencia intermitente de presentación nocturna. ¿Y cómo se diferencia la enuresis de otras formas de incontinencia? Pues ya entendí que la enuresis es la intermitente nocturna, pero ¿cómo se diferencia, por ejemplo, cuando hay incontinencia nocturna causada por otros problemas anatómicos o funcionales? Digamos que en la diferencia es o está básicamente planteada que cuando hablamos de un problema funcional o anatómico, hablamos de incontinencia que es permanente, es una incontinencia continua. Y en el modo de presentación o en la latencia de la presentación hablaríamos solo de intermitencia cuando hablamos de un paciente enurético. Intermitencias que no se orinan todas las noches. Que no se orinan, o cuando hablamos de cuando hacemos referencia a intermitencia, es que puede tener episodios de incontinencia diurnos o nocturnos, pero no está continuamente orinándose, que es otro tipo de incontinencia. Ok, listo. Y bueno, este diagnóstico es de niños, ¿no? ¿Qué tantos niños o también le dan a los adultos enuresis? Bueno, para definir enuresis debemos entender que hay un proceso fisiológico, y es que antes de los 5 años no hablamos de enuresis. Y la ICS ha sido súper enfática en estandarizar y saber que cuando tenemos niños mayores de 5 años son los niños que se consideran enuréticos. ¿Qué porcentaje? Cerca de los niños entre 5 a 7 años van a tener casi que un 15% de presentación de enuresis, y esto va a ir disminuyendo progresivamente. A la edad de la adolescencia se espera que solo un 3% de niños debuten con enuresis. ¿Debuten? O sea, ¿pueden volverse enuréticos con el tiempo? O sea, pueden cursar con enuresis, o sea, el niño adolescente puede cursar con enuresis, pero es un porcentaje muy bajo. Pero es un niño que viene desde los 5 años con enuresis y llegó a la adolescencia enurético, o puede suceder que llegó a la adolescencia sin tener ningún problema urinario y empezó a presentar problemas de podemos tener los dos escenarios, y ahí digamos que entramos a hablar de otro término, y es poder clasificar al paciente si tiene una enuresis primaria o una enuresis secundaria. Y lo que diferencia ambas son los periodos de que el niño está seco, que el paciente está seco. Si el paciente lleva más de 6 meses secos, hablaríamos de enuresis secundaria. ¿Y es verdad que los niños de papás que tuvieron enuresis tienen mayor riesgo de tener enuresis? Sí, hay una predisposición genética ampliamente descrita. Los niños que... es súper importante el cuestionario hacia los padres. Si el padre debutó con episodios de mojar la cama mayor a 5 años, el niño va a tener un riesgo de hasta el 40% de tener enuresis. Y si fueron ambos padres, casi que se duplica, porque se describen las grandes series hasta el 70%. ¿Y este tipo de patología es más común en niños o en niñas? Es más frecuente en niños. ¿Por qué?
La epidemiología describe realmente una relación de 3-1 cuando hablamos de niños sobre niñas, pero sin una causa específicamente documentada. Ok. ¿Y por qué se produce la enuresis? Yo pienso que la enuresis se puede agrupar como en 3 grandes cajoncitos en donde hablamos de los niños que tienen disminución de la capacidad vesical. Y estos son los niños que tienen hiperactividad vesical o eventualmente tienen una compresión extrínseca. Y acá sí que es súper fundamental entender ese término porque cuando tiene una compresión extrínseca hablamos del paciente con estreñimiento, que muchas veces se nos pasa por alto. Tiene estreñimiento, disminuye la capacidad vesical y empezamos a tratar la enuresis sin tratar cuál fue la causa. O sea, porque el intestino empuja la vejiga. Empuja la vejiga. Ok. El segundo grupo es el niño que tiene aumento de la producción de orina en la noche. Y el tercer grupo podríamos hablar del niño que es roncador, entonces niños con síndrome de apnea del sueño. Y esto está descrito más como por un proceso fisiopatológico en donde el niño ronca, hace un estrés respiratorio y ese estrés respiratorio hace que aumente la presión negativa intratorácica y esto estimula la producción de péptido natriurético auricular y esto pues conlleva que el niño orine más en la noche. ¿El péptido natriurético auricular hace que se produzca más orina? Más orina en la noche en los niños. Ok. ¿Cómo enfocamos entonces? Bueno, los tenemos diferenciados en 3 posibles causas a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo enfocamos el diagnóstico del tratamiento de estos niños con enuresis? Bueno, primero es súper importante y creo que es fundamental en nosotros en la consulta la anamnesis hacia los padres y tenemos que saber, nuestra mayor herramienta es el diario miccional. ¿Sí? Cómo orina el paciente, objetivar las micciones, cuál es la frecuencia, y es súper fundamental que se diligencie bien. Hablábamos de la predisposición genética que hay en los padres, entonces poder identificar si hay, digamos que uno de estos factores de riesgo. El diario también de las deposiciones nos permite identificar si estamos ante un paciente con estreñimiento y por supuesto que corregirlo. Y hay algo, y es que cuando nosotros hablamos de enuresis monosintomática y no monosintomática. La monosintomática obedecerá al paciente que tiene aumento de producción de orina en las noches, pero la no monosintomática, como su nombre lo dice, tiene otros síntomas asociados. Entonces, es el niño que debuta con urgencia, que puede tener hiperactividad vesical per se, o que tiene bajas frecuencias urinarias o altas frecuencias urinarias, que no orina bien, que permanece húmeda la ropa interior. Y este será otro enfoque del manejo en el niño. Hablaste del diario miccional y pues el podcast no solamente lo vemos urólogos y médicos, sino también papás, ¿no? Esperamos que estos capítulos les sirvan para aclarar un poco las patologías de sus hijos. Entonces, explícanos un poquito como más desglosado qué es un diario miccional, qué información debe tener, qué puntos claves debe tener el papá o el cuidador de un niño para llenar correctamente un diario miccional. El diario miccional es una cartilla que facilitamos nosotros los médicos a los padres y que el diligenciamiento es muy fácil, en donde va a tener las horas que el niño tiene la micción, la ingesta de agua, cuando tiene pérdidas, si el niño tiene síntomas asociados de incontinencia, de urgencia, si tiene micciones en las noches, y también nos permite a nosotros llevar un diario defecatorio en donde utilizamos una escala, puede ser la escala de Bristol, sabemos qué deposición está haciendo el niño y nos permite identificar si hay, como hablaba ahorita, un estreñimiento sobrepuesto a la enfermedad. Entonces esa cartilla se las entregamos, bueno, se la entregan ustedes los urólogos pediatras en consulta y es anotar cuánto bebió, a qué hora, qué pérdidas tuvo durante 3 días y que los padres sean, por supuesto, acuciosos. Y lo que nosotros hacemos con esto es poder saber o evaluar. Uno, pues sabemos que debemos calcular la capacidad vesical en los niños ajustada a la edad, y en todo niño mayor de 2 años hay una fórmula que nosotros manejamos, y esto es más médico, que es la edad en años por 30 más 30, y a nosotros nos va a permitir estimar la capacidad vesical esperada para ese niño. Cogemos cuál es el volumen miccionado máximo y manejamos unos porcentajes para definir si es bajo, si es alto, y también nos permite a nosotros evaluar si es que el niño está aumentando la producción de orina en las noches. Ok, listo, clarísimo. Bueno, ¿y cuál es el manejo de la enuresis en términos generales? ¿Cómo se maneja?
Dependerá, si estamos ante una enuresis monosintomática, debemos hacer restricción de bebidas después de las 6 de la tarde usualmente, y creo que estos pacientes son buenos candidatos a uso de desmopresina y empiezan a tolerarlo bien. Que ese también es un punto importante, porque la desmopresina se debe saber también entrenar a los padres, ¿sí? Es un análogo de la vasopresina, entonces funciona como antidiurético en las noches, o sea, evitando que el niño tenga estos episodios o que aumente esa producción de orina en las noches. Pero es importante que se debe tomar 60 minutos antes de que el niño se vaya a acostar, y la educación de los padres, hago como más alusión, es a cómo va a ser el descontinuamiento de la misma. Muchas veces se retira súbitamente y el niño empieza nuevamente con episodios de volver a mojar la cama. Entonces, digamos que la descontinuación del medicamento debe ser de una manera paulatina, también debe ir acorde a los episodios del niño que ha estado seco. Y otra parte, pues ya es el niño con enuresis no monosintomática, en donde hablábamos, la uroterapia es fundamental. ¿Qué es uroterapia? Es enseñarle tanto al niño como a los papás cómo debe orinar, ¿sí? Y creo que muchas veces damos por hecho que todos sabemos orinar, pero inclusive de adultos no lo hacemos bien. Entonces, enseñarle a las niñas, deben estar sentadas en la taza, deben tener las piernitas hacia el suelo, estar en una posición. Muchas veces se les pide que pongan una escalerita, que se bajen la ropa interior hasta los tobillos, que permita que orinen bien. A los niños se les olvida orinar, y creo que en gran parte los padres tienen un papel fundamental en poder reestructurar o reaprender y reorientar cómo deben orinar adecuadamente los niños. Ok, sí, yo iba a preguntar eso porque no necesariamente representa una enfermedad urológica que un niño, por ejemplo, se orine un par de veces porque está jugando y se le olvida ir a orinar, o sí tendríamos que preocuparnos, por ejemplo, los padres en esos casos. Digamos que la micción diurna, sí, o sea, esos episodios de incontinencia diurna, perdón, ya obedece más a disfunción, a otro capítulo de disfunción de tracto urinario, pero gran parte es esa educación de los papás. El niño está distraído, el niño se le olvida, se pasa por alto, está jugando, está entretenido. Entonces debemos aprender a enseñarle a los niños que debe parar su actividad y debe ir a orinar. Y todo esto es entrenamiento a padres con cartillas, es reeducación en casa. Y eso se llama uroterapia. Uroterapia. Ok, no sabía eso. Bueno, ¿cuándo le hacemos a un niño que le estamos sospechando enuresis estudios adicionales como ecografía renal, urodinamia o cosas más invasivas para el diagnóstico? Realmente yo pienso que todo niño debe tener en este contexto una ecografía. O sea, la ecografía hace parte como el panel de estudio de nosotros, nos permite también identificar alteraciones en tracto urinario superior, pero la urodinamia aquí no habría lugar, y ya hablaríamos de otro capítulo de disfunción en los niños. Lo que sí pienso es que debemos saber identificar cuando el niño no solo es un niño anurético, ¿sí? El niño que cursa en el interrogatorio con polidipsia, con una poliuria que debuta de nuevo, que ya no nos habla de ese niño puramente anurético y está perdiendo peso y tiene retraso en el desarrollo, y ya nos prende como ese signo de alarma de puede ir por un trastorno metabólico, estamos ante un paciente diabético y ya es otro contexto, o debemos medir índices urinarios, o sea, estamos en otro paciente. Yo aprendí cuando pasé por urología pediátrica que uno también le podía enseñar a los papás a hacer como un entrenamiento con alarmas. ¿Eso todavía se usa? Sí, las alarmas son ampliamente usadas. Creo que, como todo en medicina, debemos individualizar los casos, y va a depender de la disposición que tengan los padres, cuál es el escenario del niño. Si el niño duerme con el hermanito, pues eventualmente no va a ser un candidato porque vamos a afectar el sueño de su hermano. Estas alarmas funcionan como sensores en donde antes de que el niño tenga la micción y ya empiezan estos periodos más de humedad, el niño va a recibir un estímulo que puede ser o vibratorio o acústico, que lo hace despertarse y lo motiva a ir a orinar. Y esto también se ha demostrado que con los sensores o con estas alarmas los niños aumentan la capacidad vesical, que tienen más periodos en los que están
pues más continentes. Pero bueno, como mamá, esta es pregunta de mamá, interrumpirle el sueño a un niño para que se levante y vaya al baño no puede tener implicaciones, por ejemplo, en su desarrollo, en su descanso. Claro, en los chiquitos realmente lo que hacemos es, volvemos a lo mismo, o sea, hay que individualizar el caso y si estamos ante un caso y muchas veces no dejamos solo la alarma, ¿no? Se utiliza la alarma, pero está en conjunto, si el paciente no ha funcionado y nosotros podemos ver si lleva un periodo, se describe en la literatura 7 a 14 días seco, consideramos una buena respuesta, siempre y cuando no esté alterando, por supuesto, que la calidad de vida del niño. Como usted dice que hay que individualizar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los niños? O sea, ¿todos los niños necesitan tratamiento para la enuresis o a cuáles los podemos observar, vigilar, esperar a que crezcan, maduren y esas cosas? Yo pienso que el niño que consulta, o sea, el papá que consulta por enuresis es un papá que ya tiene una afectación en su calidad de vida, porque el padre también pues se levanta, hay un cambio en la mecánica de familia, entonces creo que los niños sí cuando consultan requieren un enfoque de manejo y requiere que pues acuden a nosotros porque están con una alteración en su calidad de vida. Y lo que se ve muchas veces es que el papá ya sin pensarlo e involuntariamente, ha llevado a castigo, ¿no? Entonces empieza a castigar al niño, te sientas en el baño hasta que orines y el niño empieza a estar envuelto en un círculo vicioso en el que pues se moja y vuelven a castigarlo. Muchas veces hay hasta castigo físico. Entonces yo creo que uno de los grandes mensajes que sí debe quedar es que el niño voluntariamente no se orina, no es la voluntad del niño la que lo hace orinar, ¿sí? Y los padres entran en este círculo del castigo hacia el niño. Bueno, de pronto entran en ese círculo porque pues también eso debe generar mucha ansiedad en la familia, ¿no? En los padres y respecto a eso y como para bajarle un poco la ansiedad a los padres que puedan estar viendo este podcast, ¿cuál es el pronóstico a largo plazo de los niños con enuresis? Que también les va con tratamiento. El niño va a resolver, la gran mayoría, o sea, cerca del 90%, inclusive más de los pacientes van a resolver con reentrenamiento vesical, con uroterapia, con todas las medidas que estamos hablando, el paciente va a resolver. Este capítulo se llama El niño que se moja, ¿no? O sea, no solamente vamos a hablar de enuresis, sino que quiero hacerle unas preguntas adicionales de cosas que pueden surgir como dudas para padres, incluso que pueden estar preguntando los padres en la consulta a los urólogos generales y que nos corchan. Entonces, ¿cuándo es correcto empezar el entrenamiento para que un niño deje el pañal? Yo pienso que esta es una pregunta que no solo, sí, digamos que vincula a urólogos o a pediatras o a urólogos pediatras, o sea, hablamos de cuándo el niño debe dejar el pañal, cuando el niño mismo lo ha decidido. Y sé que eso puede sonar como así, ¿sí? Pero cuando el niño tiene 2 años y medio y tiene la madurez para obedecer órdenes sencillas, es un momento ideal. El punto es entender que no es el padre quien decide cuándo lo va a dejar. Y hay estudios que han intentado evaluar los padres que anticipadamente han querido pues quitarle el pañal a los niños y como todo hay estudios a favor y en contra que se han vinculado con riesgos de disfunción de tracto urinario, hay otros que pues han mostrado que no tienen ninguna significancia, pero creo que es importante saber que cuando el niño empiece a obedecer órdenes sencillas, podemos empezarlo. Que si es a los 2, a los 3, a los 4, no hay problema, o sea, no hay ninguna, no sé, premura por dejar el pañal rápido en el niño. Pero digamos que para enseñarle a los papás habría señales específicas de que el niño ya está preparado para entrar en ese proceso. Como le decía doctora, cuando empiece a obedecernos órdenes sencillas y se ve que hay empatía en poder empezar a hacer ese juego de dejar el pañal. Y es súper importante empezar a estimular, digamos que ahorita se me viene a la mente, es periodos secos, ¿sí? El niño está seco, lo estimulo y hay premio y que se vuelva algo mucho más agradable tanto en la relación de padre e hijo, porque creo que algo que siempre se referencia cuando uno lee enuresis es el castigo de parte de los padres, y creo que esto solo obedece al desespero que como padre se siente y ¿qué más hago? Te sientas y orinas y es diferente, ¿no?
Creo que es lo mismo pasa con el pañal. Yo creo que esta pregunta que le voy a hacer es una pregunta que muchos deben tener porque es algo que nos han como repetido en múltiples ocasiones, y es que la enuresis puede ser un indicativo de que hay otros trastornos o problemas emocionales o de comportamiento en los niños. ¿Esto es verdad? Pues la enuresis de por sí lleva a que haya una desadaptación psicológica en el niño, ¿no? El niño se avergüenza, tiene timidez, se aísla, se frustra, pero también vemos, pues, hay grandes, digamos que artículos que describen cómo el niño o se vincula a algún estresor, cambio de colegio, no sé, disrupción de la relación en los padres, y el niño cursa con O sea, sí enuresis. puede ser una Sí, manifestación puede estar vinculado. alteraciones emocionales en los niños. Ok. Usted ahorita habló como unas banderas rojas o red flags que pueden detectar los padres y que puedan sugerir que no es una enuresis clásica y que puede ser otro tipo de enfermedad más complicada. ¿Cuáles son para que se las aprendan y consulten? Tanto los padres como nosotros como médicos debemos identificar el niño que está perdiendo peso, que tiene polidipsia, que pide mucha agua, toma bastante agua, que tiene retardo en el desarrollo, en su crecimiento. Creo que todo lo que nos saque al paciente enurético per se ya nos está hablando de otro contexto que no es enuresis. Y que puede ser una enfermedad más grave. Ok. Hablando de enfermedades que se pueden relacionar con este tipo de enuresis, yo le quería preguntar si hay relación entre el déficit de atención e hiperactividad con la enuresis. Sí, y está súper estudiado el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Estos niños se caracterizan porque no tienen una calidad de sueño buena, tienen sueños muy fragmentados, y el niño por lo mismo está muy disperso, tiene una baja atención a las señales de su cuerpo. Entonces el niño pasa por alto orinar, ¿sí? Por su mismo déficit de atención e hiperactividad. Pero esos niños me imagino que también tendrán pérdidas diurnas, no solamente nocturnas, ¿no? Sí, es otro complejo de enfermedad, pero sí está vinculado con enuresis. Y usted decía ahorita que pues los niños tienen preocupaciones emocionales y que les puede dar vergüenza y experimentan un montón de sentimientos asociados a la enuresis. ¿Cómo se pueden abordar los niños en ese sentido? ¿Sería recomendable, por ejemplo, que haya un manejo multidisciplinario, por ejemplo, con psicología? Sí, yo pienso que psicología, tanto psicología para los niños como para los padres, ¿no? Porque muchas veces entramos en castigo, y lo que mencionaba ahorita, creo que el tener estímulos positivos a periodos que estén secos hace que el niño también reduzca esa ansiedad que de por sí trae la enfermedad. Y es diferente el niño enurético a los 6 años al niño enurético a los 10 años, ¿sí? Que ya van a pijamadas con sus amigos, en casas de familia, y entonces ya se limita porque pues no te puedo dejar ir porque te vas a orinar en la cama, o sí. Creo que todo hace parte como del mismo rol que juega familia, papás, niño. ¿Algún mensaje que usted le quiera dejar a los padres respecto a este tema? Pues pienso que es un manejo que se hace en conjunto, tomados de la mano los papás con los niños. Sí o sí se debe consultar, y por nada del mundo castigar. O sea, creo que cuando nosotros vinculamos o entramos en ese círculo vicioso de castigar al niño, ya estamos cometiendo un error enorme, porque se van a sumar otros trastornos al niño. Regálenos un algoritmo así rápido de diagnóstico y tratamiento sencillo para el urólogo general, para que antes de remitir al niño al urólogo pediatra pueda hacer un abordaje correcto de la enfermedad. Pues yo pienso que debemos identificar si estamos ante una enuresis que es monosintomática o no monosintomática. Y si estamos ante una no monosintomática, empezamos a corregir que digamos que está asociado. Si es el niño con estreñimiento, cambiando hábitos alimentarios, el énfasis en la uroterapia siento que es completamente importante y relevante, y gran parte de los niños solo con uroterapia, con reentrenamiento de los padres, con cartillas, con orientación, van a resolver. Entonces creo que nosotros como urólogos solo en ese manejo inicial tenemos un amplio porcentaje de cura en los pacientes.
Bueno, doctora, muchas gracias. Yo creo que pues el resumen es que la enuresis es una condición común, ¿cierto? Que muchas veces es temporal y que es necesaria una adecuada evaluación y enfoque personalizado de los pacientes para poderlos manejar de forma eficaz. Importante, como dijo usted, doctora, la intervención temprana, el apoyo continuo a las familias, que son claves para mejorar los resultados y la calidad de vida tanto de los niños como de sus padres. Entonces no olviden, por favor, escribirnos con sus sugerencias de temas para nuevos podcasts. Le doy las gracias a la doctora Páez, de verdad, por venir, por compartirnos esta información tan importante y esperamos que vuelva. Gracias, doctora Celis. Muchas gracias, chao.